He conocido personas muy cercanas a mí que les ha llegado una noticia sumamente fuerte. Una noticia que ha traído cambios radicales en su vida. Y es saber que su tiempo en la tierra está por terminar. Cuando alguien así recibe una noticia de esa magnitud, generalmente se produce cambios en su vida. Una de esas personas comenta que tiene el día de hoy un lugar especial en su casa donde pasa largas horas hablando con Dios. Y ese mismo lugar es un lugar especial donde recibe a sus familiares, amigos que están de visita, sabiendo que esa persona tiene poco tiempo de vida. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué cambios harías en tu vida si supieras que tu tiempo en la tierra está por terminar? ¿Qué cambios harías en tu vida si supieras que tu partida de este mundo está cercano? Definitivamente, cada uno de nosotros estaría en shock y luego haría ajustes y cambios. Y una de las cosas que uno hace es empieza a hacer las cosas más importantes. Y uno empieza a dejar las cosas menos importantes. Y empieza a cambiar su vida y empieza a darse cuenta, he estado dedicando mi vida a las cosas menos importantes. Y esta noticia genera realmente un cambio de vida. Te hago la siguiente pregunta, pasa a la siguiente pregunta, por favor. ¿Qué cambios harías en tu vida si supieras que pronto te vas a encontrar con Dios? ¿Qué ajustes harías tú en tu vida si sabes que ya pronto te vas a encontrar con Dios? Muchos de nosotros vivimos en la tierra como si nuestra vida aquí en la tierra es muy largo. Muchos creemos que tenemos tiempo para poder arreglar las cosas y decimos esas cosas importantes las haré después. Y tú y yo no sabemos si realmente hay un después. ¿Qué cosas, qué cambios haríamos si supiéramos que nuestro tiempo en la tierra está terminando? Pedro está hablando con un grupo de cristianos de Asia Menor y les va a hablar acerca de cómo mirar el futuro. Vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Y Pedro les dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténgase sobrios y con la mente despejada. Y empieza Pedro a decir algo importante a los cristianos de Asia Menor y enfóquense en el futuro, pero entiendan algo, el fin de todas las cosas se acerca. El fin está cerca. Vivan con la expectativa de encontrarse pronto con Dios. Una persona decía, Señor, todavía no vengas. Y dice, ¿pero por qué dices eso? Porque aún no me he casado. Porque aún no he logrado cosas en la vida. Vive con la expectativa de que pronto te vas a encontrar con Dios. Eso va a cambiar radicalmente la forma como vives tu vida aquí en la tierra. Y yo sé que algunos jóvenes que están conmigo hoy día, aquí en el auditorio, en la capilla, sé que este mensaje no lo están captando y no lo están entendiendo, porque yo estuve en tus zapatos cuando tenía tu edad y me decían esto y decían, tengo toda la vida. Y yo como pastor he celebrado muchas situaciones complicadas y difíciles, como el funeral de una niña de 4 años.
tú y yo no sabemos cuándo partimos de este mundo. Y Pedro le está diciendo a los cristianos de Asia Menor, vive enfocado con la expectativa de que pronto te vas a encontrar con Dios. Vive el día de hoy como si fuera el último día que vas a vivir en la tierra. Jesús dijo, habrá situaciones antes que llegue el fin, habrá guerras, habrá rumores de guerras. Pablo y Juan hablaron que se acerca el fin. El autor de Hebreos también habló de que qué importante es que los cristianos se reúnan con frecuencia porque el fin está cerca. La palabra fin en el griego significa algo que termina en el tiempo, algo que va a acabar. Ahora, lo triste es que ha habido gente que ha profetizado la fecha que es el fin. Tú quizás lo has escuchado, has visto noticias y ha salido personas que han dicho el fin es tanto. Tanto ha llegado que hay gente que ha vendido sus casas, sus cosas, pensando que ese era el día del fin. Y son gente que ha mentido porque Jesús dijo con claridad, nadie sabe el día y la hora. Nadie, solo el Padre. Así que si alguien viene y te dice, yo sé el día, yo sé cuándo es el fin, pues es un mentiroso. Porque no hay nadie que puede saberlo. Ahora, algo interesante es cómo la cultura de este mundo se burla de los cristianos. Y te voy a poner un ejemplo. En los programas de televisión, cuando se quieren burlar de los cristianos, generalmente hay una forma como lo hacen. Sacan a un cristiano que está en la calle con un cartel que dice, se acerca el fin. Y sale esa escena de forma burlona, de forma de no celebrar, de la cultura de este mundo quiere que tú no vivas con la expectativa correcta de encontrarte pronto con Dios. La cultura de este mundo te llama y te invita a enfocarte a vivir aquí en la tierra como si siempre vas a vivir acá. Y esa es la cultura en la que tú y yo vivimos. Y algunos acusan a los cristianos que mentimos porque decimos que el fin está cerca. Y tú y yo lo hemos escuchado varias veces. Y tú dices, ¿y cuándo es el fin? Si siempre me dicen que el fin llega, pero no llega, entonces los cristianos están mintiendo. Vamos a ver el 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Y dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no vive en el tiempo. Solo tú y yo, que somos creados, somos criaturas, vivimos en el tiempo y en el espacio. Pero Dios no vive en el tiempo. Entonces, tú dices, 2000 años que la iglesia va hablando de que va a ser el fin. Y no es el fin, pero 2000 años para Dios es como 2 días. Ha pasado 2000 años. Pasó 2 días. Porque Dios no vive en el tiempo, Él vive en la eternidad. Pedro está diciendo a los cristianos, vive con la expectativa, pon la siguiente lámina, vive con la expectativa de tu pronto encuentro con Dios. Vive así, vive entendiendo que te vas a encontrar pronto con Dios. Vive con esa expectativa. Los primeros cristianos vivieron con esa expectativa. Tanto fue así que una palabra que ellos utilizaban era Maranata. La palabra Maranata, ¿qué significa? Ven, Señor. Te espero, Señor. Quiero que ya sea el tiempo de tu llegada. Vamos a hacer un cambio, creo.
Muy bien. ¿Estamos bien? Maranata, ven pronto. Cuando el cristianismo llegó a América Latina, llegó a las comunidades pobres, a la gente que no tenía muchas propiedades, muchas cosas materiales. Pero era una comunidad de mucha fe. Era una comunidad que empezó a llevar el evangelio por toda América Latina, de una manera impresionante, en los pueblos, pasando las montañas, en las partes de la selva, era con todas sus necesidades, era una iglesia que tenía fe y que tenía expectativa. Una canción que la iglesia cantaba en esa época era el himno Más allá del sol. ¿Cuántos conocen el himno Más allá del sol? Ok, bajen sus manos. ¿Saben por qué? Es una canción antigua, por eso algunos no lo saben. Pero fue compuesta por un mexicano. Y esa canción tiene una historia. El pastor Emiliano, que arma toda la canción, él era un músico profesional y hace todo el diseño, toda la armonía, todos los detalles, pero quien compone esa canción es una mujer cristiana, que sufría de enfermedades tan fuertes que le impedía a veces ir a la iglesia. La enfermedad era tan doloroso que ella no podía a veces ir a la iglesia. Y el pastor recibe la canción por parte de ella y el pastor compone la canción de una manera hermosa. Vamos a poner la letra. La letra dice así, así la cantábamos. Aunque en esta vida no tenga riquezas, yo sé que en la gloria tengo una mansión. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Esta gente escuchó a Pedro. Esta gente está viviendo con la expectativa de encontrarse pronto con Dios y que con Dios van a disfrutar de bendiciones maravillosas. Y quiero que notes, dice, aunque en esta vida no tenga ¿qué? Riquezas. Porque muchos de ellos sabían que su situación económica era limitada y que no iban a lograr muchas cosas en la vida, materialmente hablando. Y ellos decían y cantaban, aunque yo no tenga riquezas, yo sé que en la gloria tengo una mansión. Más allá del sol, más allá del sol. ¿Qué quiere decir más allá del sol, más allá del sol? Yo no pertenezco a este mundo. Yo tengo un lugar que me espera, que es mucho mejor que este mundo. Y lo cantaban con sonrisas, con alegría, en medio de una iglesia pobre. Pero luego el evangelio comenzó a llegar a la clase media y media alta en toda América Latina. Ahora puedes llegar a lugares de América Latina donde vas a encontrar templos como en Estados Unidos. Eso no existía al inicio de la iglesia en América Latina. Eso fue después. Ya la gente tenía carro, tenía comodidades, tenía cuentas de banco, tenía cosas materiales y ahora perdieron algo que la iglesia tenía al inicio. Perdieron la expectativa de vivir, de encontrarse pronto con Dios. ¿Por qué? Porque se sintieron cómodos de vivir acá. Empezaron a sentirse cómodos y empezaron a saborear las cosas de acá, que no está mal, pero te hace equivocar de que lo que viene no es mejor. Y empezaron a sentirse cómodos y a vivir ya no con la expectativa de encontrarme pronto con Dios. Y esto, mensaje de América Latina, pues es mucho más fuerte en los Estados Unidos, donde los cristianos aquí podemos lograr cosas materiales, desarrollo, que no está mal, pero
el problema no es el lograr las cosas, sino es perder el enfoque de que yo vivo, que me puedo encontrar pronto con Dios. Y que todas las cosas que yo tengo no me las voy a llevar. Y pierdo ese enfoque. Muchos cristianos de clase pobre disfrutaron la expectativa de encontrarse pronto con Dios. Pero lo que Pedro dijo no fue solo para cristianos pobres. Pedro le dijo a todos los cristianos que deben vivir con expectativa de encontrarse pronto con Dios. Esa forma de vivir va a cambiar, esa forma, de ver el futuro va a cambiar tu forma de vivir. Como cuando alguien recibe la noticia, tienes poco tiempo de vida, ¿qué haces? Cambias tu forma de vivir. Y entiendes qué es lo más importante. Y te das cuenta que te has estado dedicando a lo menos importante. Y Pedro quiere enseñarnos y quiere decirnos en 1 Pedro 4:7 el primer impacto que va a tener sobre tu vida y mi vida cuando nosotros vivimos enfocados en un encuentro cercano con Dios. Dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien manténganse sobrios y con la mente despejada. El primer impacto que va a tener en tu vida espiritual, cuando tú vives enfocado en que vas a encontrarte pronto con Dios, en que vas a empezar a orar más con Dios. Vas a empezar a buscar comunicarte más con Dios. Ese es un cambio que va a producirse en tu vida. Ahora, algo interesante que Pedro está diciendo ahí es que implícitamente nuestra mente es fácil de distraerse. Muchos de ustedes, yo los estoy viendo que me están mirando, pero no sé si están pensando aquí o están pensando en otra cosa. Porque nuestra mente es fácil de distraerse. Rápido se va por otros rumbos. Pero Pedro dice, cuando tú vives con la expectativa de encontrarte pronto con Dios, vas a tener una mente más alerta al mundo espiritual. Cuando tú entiendes que tú vas a encontrarte con Dios, vas a empezar a buscar a Dios con más profundidad. Como la persona que les dije al comienzo, que dice ahora, paso largas horas hablando con Dios. Antes no lo hacía, ahora lo hace. Paso largas horas hablando con Dios. Probablemente Pedro, cuando estaba escribiendo acerca de la oración, probablemente Pedro estaba recordando cuando Jesús estaba orando en Getsemaní en medio de un sufrimiento fuerte que no impidió que él hablara con su Padre, sabiendo el destino que le tocaba en ese momento. Ahora, Pedro menciona que tenemos una mente sobria y una mente despejada. La palabra sobrio significa una mente que piensa y vive sabiamente. Empiezas a vivir sabiamente en la tierra cuando vives enfocado en un encuentro cercano con Dios. Una mente despejada es una mente que habla del control de las emociones y de los deseos. Es una oración no centrada en uno, como tu oración y mi oración. Si nosotros evaluamos nuestras oraciones, vamos a darnos cuenta muchas veces de lo egoísta que somos. Oramos para nosotros, oramos por nosotros y oramos por nuestros triunfos. Jesús, en medio del sufrimiento, oraba por otros. Oraba por sus discípulos. Oraba por los que habían de creer. Una perspectiva totalmente distinta. Y cuando nosotros entendemos que nos vamos a encontrar pronto con Dios, queremos no solo nosotros ir con Dios, no queremos que otros vayan también con Dios. Y oramos para que más personas vengan a los pies de Jesús.
Tenemos un sentir en el corazón de que mis padres también conozcan a Dios, mis hermanos conozcan de Dios. Y nos ponemos delante de Dios a orar por ellos. Oramos por la iglesia, oramos por hermanos, oramos por el mundo, oramos por otros, no solo por nosotros. Crecemos en nuestra vida de oración. Vive con expectativa de tu encuentro con Dios y ora. Cuando vives con una expectativa de que te vas a encontrar con Dios, vas a cambiar tu vida de oración. Segundo impacto, 2 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Segundo impacto. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Pedro dice, si tú vives con la expectativa de que te vas a encontrar pronto con Dios, tu vida de amor hacia los demás debe ser de manera profunda. Y esa palabra profunda es interesante porque es persistente. No es que me levanto un día y digo, hoy día tengo ganas de amar. Y amo. Mañana me levanto y no tengo ganas de amar, pues no amo. Esta palabra profundamente es persistente. Es algo que haces constantemente. Cuando tú vives con expectativa de que Dios se acerca, que te vas a encontrar pronto con Dios, vas a amar con constancia a los demás. Eso es lo que Pedro está diciendo. Pero luego Pedro entra a algo más, a las situaciones de conflictos que hay en los seres humanos, que inclusive dentro de los cristianos pueden existir situaciones de conflictos. Y Pedro dice, el amor hace algo poderoso. ¿Qué hace? Cubre multitud de pecados. Y me parece excelente cuando Pedro está diciendo, cubre pecado, no, dice multitud de pecados. La gran mayoría de los conflictos no son de problemas grandes, si te has dado cuenta. En la vida, la gran mayoría de los conflictos son de cosas pequeñas. Eso en el matrimonio lo sabemos, ¿no? De cosas pequeñas, pues se generan conflictos. Y hay muchas cosas pequeñas que se dan en la vida. Y Pedro dice, el amor sabe cubrir las ofensas y las faltas que otros hacen contra ti. No está diciendo Pedro que uno hay que hacerse de la vista gorda del problema. Pedro está diciendo que hay que enfrentar el pecado con perdón, cubrir lo que te están haciendo con perdón hacia la persona. Ese es el reto que Pedro nos está dando. Y Pedro está citando a Proverbios 10:12. Vamos a ver Proverbios 10:12, porque es lo que Pedro está citando. Y dice Pedro, el odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Cuando yo sé que mi tiempo con Dios, me voy a encontrar pronto con Dios, yo aprendo a perdonar a los demás. Aprendo a extender perdón a los que me ofenden. Y no doy cabida al resentimiento dentro de mi corazón. Esas pequeñas faltas que siempre nos hacen, pues aprendemos a perdonar con el amor de Dios. Miremos lo que Pablo va a decir sobre el amor en 1 Corintios 13, versículo del 1 al 3. Bien interesante lo que Pablo nos va a decir acá. Y dice así, si hablo en lenguas humanas y angélicas, no solo humanas, sino angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Sigue Pablo. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy
nada. No acaba ahí. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Puedes hacer todo, pero sin amor es nada. La importancia de amar a otros en la vida de un seguidor de Cristo es grande. Reflejamos a nuestro Dios cuando amamos a los demás. Pablo está diciendo algo desafiante. Puedes hacer cosas grandiosas espiritualmente, pero si lo haces sin amor, no sirve de nada. Tremendo lo que está diciendo. Y luego Pablo en 1 Corintios 13, versículo 7, dice, el amor todo lo disculpa. El amor sabe disculpar al otro, sabe perdonar al otro. El amor nos lleva a perdonar a los demás. Vive con la expectativa de tu encuentro con Dios, ora y ahora ama. Ora y ahora ama. Tu cambio en tu relación con Dios y tu cambio en tu relación con los demás cuando vives con la expectativa de encontrarte pronto con Dios. Tercera impacto. 1 Pedro capítulo 4 versículo 9. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Y ahora Pedro dice algo también que va a impactar en la vida de alguien que vive con la expectativa de encontrarse pronto con Dios, va a practicar la hospitalidad. La hospitalidad en aquella época se practicaba especialmente con los misioneros, pastores o evangelistas que viajaban de un pueblo a otro para llevar la palabra de Dios. Los atendían con alojamiento y los atendían con alimentación. No sé si ahí les preparaban un ceviche o algo por el estilo, no me acuerdo. Pero la gente era hospitalaria y los atendía, y también eran hospitalarios con hermanos que pasaban crisis porque eran perseguidos. Podían perder sus padres, su esposo, sus propiedades. Y también les extendían hospitalidad. La hospitalidad es el auxilio a alguien necesitado. Y es algo temporal, es algo por corto plazo para ayudarlo a que luego pues, se pueda desarrollar en la vida normalmente. Si alguien viene a tu casa todos los días a comer, eso no es hospitalidad, ya, es otra cosa. Es cara dura, como dicen en algunos países, ¿no? Pero la hospitalidad es parte del cambio que se genera en alguien que está sabiendo que se va a encontrar pronto con Dios. Ahora, algunas personas dicen, claro, yo soy hospitalario y he tratado con hospitalidad a algunas personas, pero si por dentro te está molestando, te está incomodando lo que estás haciendo, Pedro dice que eso no sirve, porque debes hacerlo sin queja. Y esa palabra queja significa sin murmurar. Es como cuando algo te molesta y dices, ¿no? Y dice por ahí. Porque te molesta. Y Pedro dice, no debe ser eso porque eso reflejaría que hay un problema en tu corazón. No estás siendo hospitalario de corazón. Recuerdo haber preparado 3 viajes misioneros en mi vida. He participado en muchos viajes misioneros, pero 3 me acuerdo especiales. Pueblo de Tomaiquichua, pueblo de San Rafael y pueblo de Huaylahuishán. 3 pueblos. Esos 3, nosotros como iglesia, cuando pastoreaba una iglesia en otro país, escogíamos irnos no a las ciudades, sino a los pueblos donde hay mayor necesidad. Yo iba a la casa del pastor, el pastor solo tenía una Biblia y quizá un libro más, no tenía más. La gente estaba muy necesitada, había muchas carencias y por eso íbamos, preparábamos
ropa, preparábamos alimentación para los niños, muchas cosas llevábamos, prédica, preparación para niños, y esa iglesia no solo estaba, sino venían gente de otros pueblos que caminaban a veces 4 horas para llegar a esa actividad. Y ellos nos trataban con hospitalidad a nosotros. Enseña la foto. Este es un pueblo, creo que es Tomaiquichua, es un pueblo que está en un valle, pero fuimos a otro pueblo que la iglesia estaba acá arriba. Y yo recuerdo el hermano Andrés, que tenía 80 años, yo en esa época tenía una edad muy joven, pero yo no caminaba como él, y yo decía, hermano Andrés, espéreme. Y el hermano Andrés caminaba con su bastón. Pero cuando ellos nos atendían, ellos nos abrían las puertas de su casa. Y nosotros decíamos, lo que te toca, te toca. Pero nos atendían con una hospitalidad impresionante. Nos servían con mucho amor lo que ellos tenían. Inclusive sus animalitos que guardaban para sus cumpleaños o fiestas especiales, los sacrificaban y nosotros comíamos. Pero nos trataban con una hospitalidad que era una lección grande para nosotros. Aprendíamos de gente pobre lo que es ser hospitalario. Gente que tiene poco, pero sabe darte. Tremenda lección que aprendíamos cuando nosotros íbamos a dar. Alguien de quien yo he aprendido la generosidad y la hospitalidad es mi abuela. Mi abuela, por parte de mi papá, ella era una mujer hospitalaria de manera impresionante. Cada vez que yo llegaba a visitarla, siempre había alguien que estaba ahí en su casa y ella siempre atendía a ellos con comida. Lo mejor que a ella le encantaba hacer era dar de comer a la gente. Y la comida que mi abuela preparaba era impresionante, era lo mejor de lo mejor. Mi esposa cocina rico, pero mi abuela, tengo que confesar, era impresionante. Y ella atendía a todos sin queja, con sonrisa, cantando, con generosidad. Y mi abuela no tenía muchos recursos. Mi abuela no vivía en una casa grande. Pero mi abuelita me enseñó lo que es la generosidad. Y cuando tú más tienes, tú menos generoso eres. Y Dios nos llama a decir, vive con la expectativa de que pronto te vas a encontrar con Dios. ¿Para qué te he dado todo lo que te he dado? ¿Para qué te he dado todo lo que te he dado? Cambia tu forma de ver las cosas que tú tienes. Cuando tú entiendes y vives con la expectativa de encontrarte pronto con Dios. Cuando vives con esa expectativa, tu vida de oración cambia, tu amor hacia los demás y el perdón cambia y la hospitalidad es una marca en ti. Veamos el cuarto impacto de lo que es vivir con una expectativa de encontrarnos pronto con Dios. Versículo 10. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Qué tremendo desafío Pedro nos está dando. Y nos está diciendo algo tremendo. Cuando tú vives con la expectativa de que pronto te vas a encontrar con Dios, tú sirves a los demás. Los demás se convierten en una prioridad de tu vida, porque sabes que pronto te vas a encontrar con Dios. Y empiezas a poner las necesidades de otros primero que las tuyas. Son importantes. Qué tremendo desafío.
Y es un desafío para cada uno. Cada creyente es desafiado a vivir así. Joven, adulto, soltero, casado. Eres desafiado a servir a los demás. Y Pedro dice algo interesante. Dice que cada uno de nosotros hemos recibido un don. La palabra don significa capacidad espiritual. Dios, el día que te convertiste, ese mismo momento, Dios te dio al menos una capacidad espiritual. Pero yo creo que tienes muchas. No solo una, sino muchas. Dios te ha capacitado de una manera para que sirvas a otros con efectividad. Y dice que nosotros somos administradores. Cuando uno es dueño de una empresa y tú nombras a un administrador, el administrador rinde cuentas al dueño. Él no es el propietario de las cosas, él va a decirle al dueño cómo usó las cosas del dueño. Dios te dio a ti capacidad espiritual. Me dio a mí capacidades espirituales para servir a los demás, para que nosotros administremos. No es nuestro, yo voy a administrarlo para Dios. Administrarlo fielmente, la gracia de Dios, y esta parte final es lindísima, en sus diversas formas. No todos aquí tenemos los mismos dones. Cada uno tiene diferentes dones, diferentes capacidades espiritual que Dios te ha dado. Cada uno es importante en la iglesia. Dice, no, el pastor es el importante. No, al que dirige la alabanza es el importante. Los técnicos son los importantes. Si no, no les cambian el micrófono. Cada uno tiene un don para usarlo en la iglesia de Dios, para servir a los demás, para entender que la vida en la tierra es para servir a otros. Y ponemos eso como una alta prioridad de nuestra agenda, no como la última. Sirvo cuando tengo tiempo, sirvo cuando puedo. Eso es cuando vives con la expectativa de que tu vida en la tierra es larga y lo importante lo dejo para lo después. Pero cuando entiendes el mensaje de Pedro, vive siendo realista. No somos fatalistas, somos realistas. Los cristianos somos los más realistas. La gente no quiere hablar de la muerte, no quiere, pero vamos a morir. Vamos a partir de este mundo. ¿Cómo has vivido tu vida en esta tierra? Lo más hermoso es vivirlo sirviendo a los demás. El mismo Señor Jesús vino a este mundo y sirvió a los demás. Así que cada uno de nosotros es llamado a ejercer los dones que Dios nos ha dado. El don tuyo es diferente que el mío, pero cada don es importante. Imagínate que una persona diga, viene la banda. O tú te imaginas que viene la banda, ¿no? Pero viene solo una persona tocando trompeta. Y después se une otra persona, pero también toca trompeta. Y después se une otra persona y también toca trompeta. Y suena bien. Pero tú en una banda, tú no esperas eso, ¿no es cierto? En una banda tú esperas que alguien toque trompeta, que alguien toque trombón, que alguien toque flauta, que alguien toque otra cosa más, otra cosa más. Esa es una banda. Cuando cada uno empieza a ejercer su habilidad y suena algo hermoso, ¿no es cierto? Así es la iglesia. Cuando cada uno de ustedes ejerce su don, suena hermosísimo. Suena
como algo precioso. Y quitamos el concepto equivocado de que el pastor es el que hace las cosas, que lo recogemos de la iglesia tradicional, él es el que hace todo. Dios dio dones a toda la iglesia. Y un don es el pastor, un don. Ahora, Pedro va a dar un ejemplo. Vamos a ver el versículo 11. Y va a hablar de dos dones. No hay dos dones, hay más de dos dones, pero Pedro quiere enfocarse en dos dones. Y dice lo siguiente: el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y Pedro está diciendo, hay un don que es el que los que hablan. Son los que tienen la habilidad, la capacidad de poder transmitir la palabra de Dios. Dios ha dado a algunos en la iglesia esa capacidad espiritual. El que habla las palabras de Dios. Yo no vengo acá a hablarles las palabras de Nando. Yo no vengo acá a contarles un cuento. Yo vengo acá a hablarles la palabra de Dios y a comunicar a ustedes la palabra que quiere llegar a tu mente y a tu corazón. Pero hay otro don. Ese es el don más visible, ¿no es cierto? Sí, yo sé quién es el pastor, yo lo veo, es el que está ahí al frente del estrado y habla mucho. Pero luego Pedro dice, hay otro don, y es el don de servicio. Y qué interesante, yo esta vez he predicado de este pasaje muchas veces, pero esta vez, primera vez que me doy cuenta de algo, que el Espíritu me revela algo, es ¿por qué menciona un don que es muy visible y un don que no es visible? El servicio es un don que no es visible. El servicio, por ejemplo, es alguien que viene y arregla las sillas, las limpia. Si alguien hace eso y empieza a decir, hey, estoy limpiando, ese no tiene el don de servicio. El que tiene el don de servicio lo hace callado. Y yo lo he visto. No dice nada. No se ve. No es visible. Pero impacta. Y Pedro está diciendo algo muy interesante. Los dos tienen el mismo nivel. ¿Me entiendes? No es el pastor el que tiene un nivel acá y los demás acá. Todos tenemos el mismo nivel. Y por eso está dando acá este ejemplo. El que habla y el que ejerce el servicio. Y aún más dice algo, Pedro. El que ejerce el servicio, hágalo como quien tiene ¿qué? El poder de Dios. No menosprecies a aquellos que tienen el don de servicio, que les gusta arreglar las mesas, siempre están listos para apoyar, siempre están listos para hacer algo. Ellos usan su fuerza física, ¿no? Háganlo como quien tiene ¿qué? El poder de Dios. Qué tremendo lo que Pedro está enseñándonos hoy día. Tanto los que son visibles, los dones visibles, como los dones que no son visibles en la iglesia, son importantes. Si tu don no es visible en la iglesia, no significa que tú no eres importante y que tú no ejerces el poder de Dios. Y Pedro termina diciendo, ¿no?, que así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Cuando nosotros servimos como iglesia, glorificamos a Dios. No nos glorificamos nosotros. No buscamos el honor nosotros. Buscamos darle el honor a Dios. Vive con la expectativa de tu encuentro con Dios, de un encuentro pronto con Dios. Eso cambiará tu vida de oración, tu manera de amar, tu manera de tener hospitalidad con otros y de servir en la iglesia, de involucrarte en la iglesia,
de ejercer tus dones en la iglesia, porque Dios te dio dones. Y los estás relevando porque siempre hay algo importante en tu vida. Siempre hay algo importante en tu agenda. Importante. Si supieras que te queda una semana, no sería importante. Te darías cuenta que es importante. Hoy Pedro te está diciendo, cambia tu forma de ver la vida. Vive con la expectativa de encontrarte pronto con Dios. Y eso cambiará de manera radical tu forma de cómo vives aquí en la tierra. Pongámonos de pie. Ahí en el lugar que estás te invito a cerrar los ojos y a buscar al Señor en este momento. Hoy día Dios nos ha dado este pasaje maravilloso y nos está dando un reto muy grande. Cambia tu forma de ver la vida. Vive con la expectativa de encontrarte pronto con Dios. Ahí en el lugar que estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro en reverencia a la presencia de Dios. Si hoy tú le dices a Dios, Dios, quiero de tu gracia para vivir con la expectativa de encontrarme pronto contigo y de cambiar por las cosas más importantes, necesito de ti. Me gustaría orar por ti. Quiero orar por ti en este momento. Si hay alguien que hoy dice, Dios, quiero vivir así, quiero realmente vivir para lo más importante. El día que me vaya de este mundo, quiero realmente irme sabiendo que hice las cosas más importantes. Si quieres vivir así, ahí en el lugar que estás, me gustaría orar por ti. Levanta tu mano ahí en el lugar que estás. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga aquí adelante. Dios te bendiga aquí adelante. Dios les bendiga allá en el medio. Dios te bendiga aquí adelante. Dios te bendiga. Dios te bendiga allá al fondo. Dios te bendiga allá al fondo. Dios te bendiga. Oremos. Señor, gracias por traernos hoy acá a tu casa. Gracias, Dios, por hablarnos tan directo el día de hoy. Gracias, Padre, porque tú nos hablas porque nos amas. Porque tú quieres que no desperdiciemos ningún día aquí en la tierra. Que realmente nuestra vida en la tierra sea para lo más importante. Para amar, para orar, para brindar hospitalidad y para servir de manera concreta y real. Y para que ese hermoso día que nos encontremos contigo podamos decir, gracias por este hermoso lugar que es mejor de todo lo que yo he tenido en mi vida. Tu presencia, tus bendiciones son grandes. Padre, tú estás aquí hoy, moviéndote en este lugar, moviéndote en cada persona, en cada corazón, en cada mente, en cada persona que está con luchas y batallas en la vida. Tú estás aquí tocando su mente y tocando su corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús por cada persona que levantó su mano hoy, con la decisión de vivir con la expectativa de encontrarse pronto contigo. Padre, ayúdanos, porque la cultura de este mundo cada día nos quiere llevar a otro camino. Porque cada día escuchamos mensajes que nos quieren llevar por los caminos equivocados. Y perdemos lo más valioso. Y tú no quieres que perdamos lo más valioso. Gracias
por tu amor, por tu palabra. Levántanos para vivir así cada día de nuestra vida hasta que llegue el día en que salgamos de esta tierra para encontrarnos contigo. Y que tú nos digas: entra, siervo, a la gloria celestial. Gracias, Señor. Bendícenos, llénanos de ti. Obra en los conflictos, en la salud, en la economía y en la lucha de cada uno de los que estamos aquí con la mira clara en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.